Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político. Señores y señoras, bienvenidos al Bestiario Político número 58. Estamos grabando el domingo 28 de mayo. ¿A qué hora estamos grabando, Osvaldo? ¿Qué hora tienes? 5 de la tarde, chamo, pero me sacaste de mi fin de semana, viejo. Yo que... 5:23 de la tarde, día movido, día noticioso, día en que Osvaldo no pudo tener su merecido descanso dominical y nos pusimos a grabar el Bestiario Político 58. Hoy me estreno en la introducción, Osvaldo. Vamos a tener un programa de actualidad. Se dio lo de la muerte cruzada en el Ecuador. Eso ya pasó, pero todavía va a tener un desarrollo importante. Luego ocurrió hoy mismo la segunda vuelta en la elección de Turquía, la elección presidencial. Turquía. Y después, Acuérdate que le cambiaron el nombre al país. Y tenemos en pleno desarrollo el proceso de escrutinios de las elecciones autonómicas y municipales en España, muy interesantes. Y queremos dedicarle este programa al escenario político de Estados Unidos norteamericano, cómo se están configurando los bloques, qué está pasando, implicaciones, Trump, Biden, DeSantis y un largo etcétera. Bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Yo estoy bien, Edgar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué te pareció mi introducción? Me pareció bien. Yo creo que estás aprendiendo de mí, estás siguiendo mis pasos. Lo más importante es entender, Ana, que lo dijimos en el último Bestiario Político, en el 57. Si usted quiere saberlo primero, escuche el Bestiario Político. Le dijimos lo de la muerte cruzada, le dijimos lo del gallo Erdogan, y ahora le vamos a decir un par de cosas no tanto de la elección española, que está en pleno desarrollo, pero sí de lo que vamos a estar viendo en relación con la elección norteamericana, que bueno, falta todavía mucha agua que pasar por ese puente, bajo de ese puente, porque es una elección que es para el año 2024, en donde yo creo que todavía falta más de 12 meses para tener una película clara, pero por ahora creo que nos vamos a arriesgar. Nos vamos a mojar, como le encanta a Edgar, sobre los pronósticos de la elección norteamericana. Hay cosas que decir, pero rápidamente, Ecuador. Efectivamente, el día del juicio en la Asamblea Nacional, Lasso compareció y prácticamente creo que al día siguiente, a las 7 de la mañana, se emitió ese famoso decreto presidencial que disuelve la Asamblea y se configura el mecanismo constitucional de la denominada en Ecuador muerte cruzada. El Consejo Nacional Electoral ya convocó elecciones, tienen fecha 20 de agosto de 2023, y bueno, hay muchas incertidumbres que se abren. Sabemos que el presidente está facultado para gobernar por decreto, hay que ver qué cantidad y qué calidad de decreto emana el Ejecutivo para sortear la situación política. Sabemos que Lasso no tenía la mayoría o la manera de vetar esa decisión legislativa, por lo cual se anticipó y recurrió al mecanismo que pronosticábamos de muerte cruzada. No sabemos mucho de qué va a pasar, creo que hay varias incertidumbres. La primera es si el propio Lasso va a participar en la elección. Yo soy de los que cree que sí, más allá de su capacidad y potencia para triunfar. El correísmo seguro va a presentar un candidato. Falta ver qué va a hacer el Partido Social Cristiano, si va a presentar un candidato. Vimos a Cinebot desea participar. He escuchado nombres como el antiguo vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzer, entiendo que va a participar. Cristina Reyes, diputada del PSC y antigua miembro del PSC, se mencionan entre los nombres, varios. Supongo que habrá algún indígena que también quiera participar. Pero ahí se abren muchas más incertidumbres que certidumbres. ¿Tú cómo lo ves? Claro, bueno, también vamos a agregar los nombres de Fernando Villavicencio,
y Pedro Fernando Villavicencio, es correcto. Pedro Freile, que también había sido postulante presidencial en la elección pasada. Habrá, yo creo que la gran incógnita que va a pasar en relación con Correa, ¿ok? Porque prácticamente muchos terminan indicando que puede ser el gran comeback de Correa, o quizás, aquí pongo una especulación importante, que Sonnenholzer, quien fue el vicepresidente durante el gobierno de Lenín Moreno, termine siendo una especie de ficha, quizás que pueda tratar de levantar los números del correísmo, o buscar una fórmula en donde correístas... Bueno, no estoy tan seguro que Correa le dé la candidatura no de digo que se Revolución la dé, Ciudadana a él. no digo que se la dé Correa a él, sino que termine la gente identificando como una especie de tercer sector que pueda estar allí corriendo. Yo tengo la duda si Lazo se presenta. Yo pienso que el correísmo va a lanzar un candidato propio, seguro, porque tienen la primera minoría en este momento en términos de potencia electoral. Y la gran incertidumbre es esa que decías ahora. ¿Lazo va a participar como candidato o no? Yo entendería por lógica política que no, pero las informaciones que recibo de aquellos lados, de la mitad del mundo, es que es probable que sí. En todo caso, bueno, es un tema que va a evolucionar y hay que esperar que se configuren algún par de cosas, diría yo, Osvaldo, para que nos concentremos en un análisis especial sobre las inminentes y próximas elecciones presidenciales ecuatorianas, que, ojo, lo que hacen es elegir un nuevo presidente este año para que culminar el culmine periodo. el actual periodo, es decir, en el 2025, es decir, dentro de un par de años, habrá de nuevo las elecciones constitucionales. Sí, bueno, habrá que ver. Turquía, hermano, ganó tu gallo Erdogan. ¿Ah? Debes estar feliz, debes estar celebrando, debes estar comiendo chuletas de cordero con menta en este momento, o disfrutando un gran té turco. ¿Ah? Yo no me regocijo de ese estoy pronóstico. Estoy bromeando. La lógica era muy clara. Nosotros no patrocinamos aquí los gobiernos autoritarios, quiero hacer la aclaratoria. Ahora, Erdogan es un tipo que le caía bien a todo el mundo desde el punto de vista de mantener el status quo. Eso también es una realidad, tanto de Occidente como de Oriente, porque así hicimos referencia a ese frágil equilibrio geopolítico donde Turquía está como en la mitad del centro de todo, ¿no? No cae mal, pero ya el análisis lo hicimos, el poder del Estado, la compra de medios, la inhabilitación de candidatos. O sea, por ejemplo, la pregunta típica, ¿no? El contrafactual. ¿Cómo hubiese sido la elección presidencial si hubiese sido Erdogan versus el alcalde de Estambul, ¿no? Ekrem İmamoğlu, y no contra Kılıçdaroğlu, que es el que logró aglutinar a la oposición? Son preguntas que no tendrán respuesta, pero está claro que si Erdogan inhabilitó alguna pieza es porque sentía que esa pieza lo colocaba en peligro. No es poca cosa que Erdogan se reelija en medio de la tragedia de los terremotos, en medio de la crisis económica, en medio de una oposición unificada, inflación muy alta, una inflación galopante, y aún así logra retener el poder por varios años más. Es decir, las autocracias se sofistican, logran mecanismos más sofisticados y bueno, permanecen. Hay que estudiar este caso. Sí, porque mira, no estoy diciendo que la oposición lo haya hecho mal, quizás le faltó, pero el tema de los regímenes autocráticos que se mantienen por la vía electoral es un tema que da mucho para hablar. Claro, primero, bueno, de 85 millones de personas que podían votar, unos 60 millones votaron. Se estima que disminuyó la participación electoral en relación con la primera vuelta. Lo segundo es que justamente estos mecanismos de sofisticación han llevado a algunos a sentirse cómodos con ciertos regímenes autoritarios porque le permiten darle estabilidad o dar calidad de vida, o entender, a pesar de la crisis de la inflación, a pesar obviamente de los estragos de ese terremoto que afectó Siria y Turquía y que particularmente dispararon temas ligados a corrupción, sobre todo con el otorgamiento de permisos de construcción, la misma respuesta que tuvo el gobierno ante esta tragedia, probablemente no terminó afectando en otras zonas rurales donde el Estado puede ser más poderoso. Recordemos que en la primera vuelta fue en las grandes ciudades en donde Kılıçdaroğlu logró posicionarse y tener mucha más votación.
de nuevo, Hay ese un dato que me fenómeno. falta por corroborar, Osvaldo, que en Ajá. las zonas más afectadas por el terremoto fue donde Erdogan le fue mejor. Esa información tengo que corroborarla, o sea, los mapas electorales con respecto a las zonas afectadas, porque eso te habla de, bueno, el poder del Estado, el poder de la atención que tiene el Estado y, eh, ¿sabes? Claro, porque El beneficio político de eso. llegas con tu mano todopoderosa a tratar de decir, bueno, yo tengo que hacer lo necesario para revertir una situación que puede ser un boomerang electoral. Ahora, aquí quizás la nueva interrogante de futuro es la edad de Erdogan. O sea, lo que estamos viendo en Sí. función de su estado de salud, que hubo un tema importante de compromiso durante parte de la campaña, más allá de lo que digan los medios o no, es lo que terminan reportando informes especializados de que, bueno, persona mayor de edad es lo que podemos estar viendo también en otros territorios, en otras partes del mundo. Bueno, pero es más joven que Pero Biden, ¿no? Y que Trump. sí, bueno, un cachito nomás, tampoco tanto. Cachito Eh, nomás. el, ahora yo creo que quien puede estar respirando medio aliviada es la Unión Europea, en función Posible, es posible como todo esto. Sí. de esa alianza en relación con el tema de la lamentable invasión rusa a Ucrania, de lo que ese papel de mediador que ha tenido Turquía, sobre todo para poder tener o ayudar a que todo lo que implica la salida desde los puertos ucranianos pueda transitar libremente el Mar Negro y llegar a Europa, entre muchos otros aspectos que están allí. Bueno, fíjate lo caro que vendió Turquía su apoyo a la incorporación de Finlandia a la OTAN, ¿no? Ese equilibrio, ese estar en el medio y tener ese poder de veto, ese poder de chantaje, si se quiere decir, hoy, digamos, permanece en el tiempo, queda el status quo y bueno, la gran tragedia, no me voy a detener mucho ahí, la gran tragedia es que la oposición llega a un punto, digamos, de efervescencia y de que casi alcanza la meta, estuvo muy cerca del 50 en primera y ahora en segunda vuelta, pero ahora lo que queda es un escenario de largos años donde el poder del Estado se sigue afianzando, donde las autocracias se siguen sofisticando y aquellos elementos, digamos, que se aglutinaron para oponerse a Erdogan, bueno, ahora van a ser perseguidos, ahora van a ser, digamos, aislados y eso es la tragedia, ¿no? De hacer oposición y hacer política en contra de un régimen autoritario. Pero Mira, eso está todavía por verse. sí, por eso. Yo creo que, bueno, al final cuidado si entramos en el status quo. Pero mira, fíjate, cambiando de tema, Uh-huh. estábamos en pleno desarrollo con las elecciones regionales, locales en España. Un ¿Votaste? PP. ¿Ah? ¿Votaste? Yo soy venezolano. Bueno, Votaste, yo tengo que decir que estaba facultado para votar. No es un pero no secreto que vota, yo no ejerciste tu voto. bueno, lo pedí ejercer por correo y llegó tarde y como hubo muchas denuncias de compras de votos, eso lo cambiaron ahora y uno tenía que llevar su sobre directamente a correos y no pude hacerlo y bueno, es la segunda vez oficialmente en mi vida que me abstengo. Esta vez involuntariamente. La primera, Y la primera fue en el año antes de que me preguntes, 2015. no, la No, primera vez que me mentira. abstuve, no, yo voté en las Ajá. parlamentarias, la primera vez que yo me abstuve, esta vez fue voluntariamente, fue el 30 de julio del año 2000, hace 23 años, donde los En candidatos, la ¿quiénes mi- eran? Los candidatos eran Hugo Rafael Chávez U- Frías, Francisco Javier y Arias Francisco Cárdenas Arias y Claudio Fermín. Cárdenas. Y, o sea, Sí, no, perdón, entre perdón, pero Guate y no, yo no me Guate. iba a someter a eso. O sea, Guatemala, Guatepeor y Guate lo que tú quieras. O sea, no, no, Y no, no, Guate, no. Guate. Qué O sea, Guate. aunque voté para otros niveles, por ejemplo, creo que voté para la alcaldía mayor y diputados, creo que sí era una mega elección, de hecho, Era me mega. abstuve, pero digo, más allá de la anécdota personal, entrando en el tema de España, una pincelada muy por encima, viendo por encima algunos resultados. Es una elección autonómica, habían 12 territorios regionales en disputa, habían 8.000 alcaldías en disputa, evidentemente todo esto tiende a simplificarse y la gente ve qué pasó en Madrid, qué pasó en Valencia, qué pasó en Barcelona, qué pasó en Sevilla, esos son como los highlights del proceso, ¿no? Sin embargo, es muy curioso que en estos momentos, mientras tú y yo hablamos, son en España en estos momentos las 11:30 de la noche, son casi las 12, la televisora pública, la televisión española, que evidentemente está regida bajo el control del PSOE, tiene desde hace rato puesta la fiesta que tienen montado en Génova, que es la sede del Partido Popular en Madrid, En y el Madrid. Partido Popular está cantando victoria. Yo
en una primera lectura muy superficial, me permitiría, Osvaldo, autoconvocarnos a un episodio especial para analizar esto, porque hemos dicho que España siempre la tenemos relegada en los análisis. Pareciera que el PP da el vuelco en muchos sitios. Se queda con toda la votación de Ciudadanos, quien hoy oficialmente muere. Ni siquiera en Madrid Begoña Villacís obtiene un escaño de concejal. Toda esa votación se fue en su gran mayoría al Partido Popular y evidentemente hacia Vox. Vox se vuelve hoy un partido clave para las alianzas para formar gobiernos. Hay que decir, Osvaldo, hay que decirlo que una cosa es lo que la gente vea hoy en las pantallas y mañana en los análisis de votación, y otra cosa muy distinta es la que termina ocurriendo en la esfera política, en la dimensión de la negociación para formar gobiernos autonómicos y gobiernos municipales, con contadas excepciones. Vigo, por ejemplo, Caballero es uno que gana sobrado con una hipermayoría. Probablemente otro par de comunidades autónomas están, pero en la mayoría de los casos no está claro si los resultados van a reflejar exactamente el poder institucional vía formación de gobiernos por negociación. Pero creo que al PP le fue mejor hoy que al PSOE. Cierro diciendo que el carómetro, como a todos nos encanta ver siempre en el día de una elección, no favorece mucho hoy al PSOE. Vamos a esperar a ver qué se destila de los análisis, vamos a esperar que concluyan los escrutinios, porque esta es como no es la primera vuelta, pero sí es como una primaria, vamos a decirlo así entre comillas, de cara a la elección de fin de año, que es la general, que ahí sí se juega ya, digamos, el gobierno de España. Sí, fíjate, bueno, para poner en contexto qué pasó, hasta ahora con el 98% escrutado, el PP obtiene 23.146 concejales. En relación con la elección del 2019, esto es un aumento de 9% prácticamente. El caso del PSOE tiene unos 20.500 concejales, 20.541, con una disminución de 1.2. Otros partidos se quedan como, en general, unos 5.940 concejales. Vox, yo creo que aquí es el punto más importante, no por lo que representa postura ideológica, sino porque termina consolidándose como un tercer partido duro, 1.686 concejales, apenas un 7.2% de la votación, pero crece un 3.5% en relación con el 2019. Y Podemos se mantiene con 1.020 concejales aproximadamente. El dato de Madrid, para tenerlo, en la Comunidad de Madrid el PP obtiene 69 diputados. En el caso de Ciudad de Madrid obtiene el 44.4 el PP con 29 diputados directamente. Aquí concejales. Ahí son concejales porque es municipal. Sí. Acá en lo autonómico, Cantabria en manos del PP, La Rioja en manos del PP, Navarra en manos de UPN, pero es un partido ligado al PP, Aragón con manos del PP, Comunidad de Madrid en manos del PP y Baleares en manos del PP. Y en manos del PSOE, Asturias, con un margen relativamente corto, 36% a 33%, Castilla-La Mancha con manos del PSOE con 44% y Extremadura con 39.9, 28-28. Aquí está prácticamente una situación de empate técnico, pero 39, ambos están con 28, 39.8%, 38.8%. Y el otro caso es el caso de Canarias, en donde el PSOE también termina imponiéndose temporalmente. Ahora, como bien lo decías... Perdón, discúlpame. Como bien lo decías, esta es la primera vista probablemente de qué va a pasar con las alianzas de cara a las generales de final de año, en donde yo creo que cada vez la gente va a comenzar a interpretar que el PSOE no tiene cómo mantener el poder y quizás habrá que ver cuál de los grandes varones del PP termina siendo el nominado para posicionarse como potencial presidente de gobierno. Pensando, Osvaldo, yo diría tres cosas. Hoy, en este momento, repito, creo que debemos hacer un ejercicio ya con los datos completamente escrutados para verlo. El primero,
como estamos hablando de que es un anticipo de lo que va a ocurrir a fin de año, probablemente en diciembre, 10 de diciembre, dicen algunos, un dato que es la votación nacional, es decir, el caudal de los partidos. El Partido Popular en el año 2019, para este mismo tipo de elección, obtuvo 5.1 millones de votos, más o menos el 22%, 22.6. En esta elección, ya con este dato, creo que dice 98.26 escrutado, casi todo ya escrutado, saca 6.9 millones de votos, es decir, 1.8 millones de votos más. Es decir, todo más. Absorbe todos ciudadanos. 1.8 millones de votos más. En el cambio y la votación nacional es 31.53. En el caso del PSOE, queda 3 puntos y medio abajo. En el año 2019 obtuvo casi 6.7 millones de votos y hoy está obteniendo 6.1 millones de votos, es decir, una baja importante. Vox prácticamente se duplica. En el año 2019 para este tipo de elecciones obtuvo 812,000 y está contando hasta ahora con 1.500.000 votos. Como tú bien dices, se convierte en el tercer partido. Ese es como el primer mensaje, ¿no? El primer takeaway de esto. El PP gana las elecciones en términos de mayor cantidad de votos. Habrá que ver cómo se traduce eso en poder institucional. Eso es otra película, ya lo veremos. Tiendo a pensar que va a avanzar en la conquista de territorios autonómicos y en muchos territorios municipales. El caso de Sevilla y el caso de Andalucía, la provincia más importante electoralmente de ese país, va a ser clave. Málaga, en fin, una otra cantidad de ciudades importantes. En las ciudades importantes el Partido Popular avanza y avanza mucho y los números totales nacionales dicen eso. La segunda cosa, digamos como un adendum de ese primer punto, es que siempre yo me fijaba mucho en Valencia, ¿no? Lo que pasaba en Valencia municipio, Valencia ciudad y Valencia, digamos, la comunidad valenciana. La comunidad valenciana. Es probable que el PP se quede con ambos niveles de gobierno si negocia bien y el escrutinio termina favoreciéndolos, y eso es una señal clara de cambio político. Que eso termine ocurriendo, que el PP haga una buena campaña, en fin, es otra cosa. Ahí la diferencia es más estrecha, fue apenas de 6.57 sí, claro. de Carlos Mazón sobre Chimo Puig. Eso se puede definir por 1.000 votos, un escaño. O sea, eso es una cosa que la traducción compleja de votación en escaño siempre es completa. Mi segundo takeaway, mi segunda conclusión de esto, o preliminar, es, bueno, Núñez Feijóo, que tiene una buena noche hoy, la está celebrando, también tiene ahí una espinita que se llama Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que le hace sombra en términos de liderazgo. Su modelo de liderazgo disruptivo, confrontacional como es el de Díaz Ayuso, puede generarle problemas a lo largo de la campaña. No está solo en el ring y en la esquina azul, no está solo. El tercero es que Vox va a vender carísima su incorporación a muchos gobiernos municipales y autonómicos para formar esas eventuales mayorías, y eso va a trastocar la dinámica política de la campaña próxima por venir, que es la nacional, en este caso las elecciones generales. Entonces son como las tres cosas que yo me llevo hoy. Prometemos, supongo, hacer un análisis más sesudo, más vaciado de todo esto, cómo terminan las negociaciones, y creo que deberíamos dedicarle un capitulito a esto, Osvaldo, pero no sé qué... Coincido contigo. Para mí ya veo con curiosidad el caso del PP en Madrid, porque no es tontería que la diferencia del PP y particularmente de Díaz Ayuso sobre Juan Lobato es de hasta ahora 27% de diferencia. O sea, estamos hablando que incluso... es mayoría absoluta, o sea, es hegemónico, el PP es hegemónico en la comunidad. Pero incluso el PSOE pudiera llegar a ser la tercera fuerza allí si lo pasa un tercer partido que tiene prácticamente apenas unas centésimas de diferencia con el PSOE. Pero... Sí. Creo que estamos en las puertas de ver claramente un potencial ascenso y una potencial vender bastante caro los apoyos que pueda necesitar Núñez Feijóo de cara a la campaña para final de año. Ojo, campaña que prácticamente ya comenzó. Esta campaña, Osvaldo, quizás hay que agregar aquí un post-scriptum. Esta fue una campaña que era, como su nombre bien lo indica, autonómica, es decir, regional y municipal. Se supone que toda política es local,
que los liderazgos locales, los liderazgos regionales importan mucho. Esta campaña se nacionalizó, como era evidente que el PP debía hacerlo, como era evidente que Vox debía hacerlo, y se habló, narrativamente hablando, más de Bildu y las listas de los candidatos terroristas y de la compra de votos, es decir, una cantidad de cosas negativas que dañaron sin duda la estrategia, al menos la estrategia comunicacional de Sánchez, que yo siento que, bueno, vamos a ver qué spin le hacen a esto en las próximas horas y en los próximos días, pero se le pone el mundo más chiquito a Pedro Sánchez. A otra que se le pone el mundo pequeño, quizás me sigues pidiendo cosas, me sigues pidiendo información, Yolanda Sánchez, la de izquierda, la ex de Podemos ahora de Sumar, bueno, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue? Sobre todo en Barcelona. ¿Cómo le fue? No le fue bien. No le fue bien y, bueno, se las va a ver complicado. Veremos, la política electoral española se pone interesantísima y análisis van a sobrar. Haremos el nuestro con más calma después. Bueno, vámonos a Estados Unidos, Edgar. Hermano, estamos a 1 año y medio, días más, días menos, de la reelección o potencial elección de un nuevo presidente, ¿ok? Uh-huh. Y en el mundo demócrata, si bien Joe Biden anunció que va por la reelección y decidió ya de una vez dejar que Kamala Harris le siga acompañando como fórmula vicepresidencial, allí tenemos curiosamente que han salido 2 contendores. Marianne Wilson, señora activista, fue candidata en el 2020 de Houston, Texas, ¿ok? Y el señor Robert Fitzgerald Kennedy Jr., abogado ambientalista, más famoso por ser un activista antivacunas, ¿ok? Marianne de 70 años, Robert de 69 años y por supuesto nuestro querido amigo Joe de 80 años. Bueno, serás tú que eres amigo de él, yo no soy amigo de él, la verdad. No tengo mis contactos Joe de WhatsApp. No, sí, él me escribe todos los días. Yo creo, Osvaldo, para avanzar, tenemos un rato hablando ya de varios países y queríamos dedicarle este capítulo más a Estados Unidos que a otras cosas. Pasa que siempre nos gusta hablar de más y no de menos. El escenario yo lo dividiría así como tú arrancaste, ¿no? ¿Cuál es el territorio demócrata? Y después creo que el más interesante a evaluar, a analizar es el republicano, ¿no? Pero de los demócratas, ya tú disparaste, esos son los nombres, la verdad es que son, comparativamente hablando, 2 ilustres desconocidos frente al presidente en ejercicio. Es decir que me quedan pocas dudas de que los demócratas no tienen sino un solo candidato de peso. No sé si surjan otros. Lo que sí es cierto, hay un par de datos que a mí me llaman poderosamente la atención y desde perspectivas distintas. El primero es que buena parte de la base demócrata, cuando tú haces encuestas allá y le preguntas a la gente, los demócratas no están muy emocionados con la candidatura de Biden. Y su principal argumento es ese, el que tú has dicho, no solamente hoy, sino tienes como 15 programas diciendo lo que es la edad, la avanzada edad de Biden, y evidentemente lo que eso significa para que nuevas generaciones, empezando por Kamala Harris, no surjan. Número 1. Entonces ahí esa base no está todo lo energizada posible ni todo lo emocionada. Solo si hay un coco del otro lado, del que vamos a hablar ahora en el caso republicano, es que esa gente va a votar para preferir no darle el gobierno o el poder a los republicanos. Pero Biden no parte como un candidato para la reelección potente, como lo pudo haber sido Obama en su momento, como lo pudo haber sido Clinton en su momento. Claro, y más con un nivel de desaprobación de 55%, promedio, según datos de promedios de diferentes encuestas publicadas en 538, una aprobación de 40%. Y con un clima económico, Osvaldo, que aunque yo sé que Biden tiene indicadores importantes, creación de empleo y una cantidad de otros temas, la verdad es que cuando tú le preguntas a los norteamericanos de cómo va la economía, la respuesta no es favorable. Tanto así que se traduce eso en una mayor impopularidad que una mayor popularidad del demócrata, ¿no? Eso es como lo que yo diría en general. Pero hay otro dato, así como digo hay otro dato. El calendario electoral de primarias demócrata fue sustancialmente modificado. Entonces lo que era una tradición muy larga de que empezaban Iowa y empezaban New Hampshire, eso cambió y ahora el primer estado es
Carolina del Sur. Carolina del Sur, esto es con el argumento de hacer más plural, más diversa esa escogencia, porque evidentemente los estados de Iowa y New Hampshire son muy blancos, el estado de Carolina del Sur, donde evidentemente la mayoría afroamericana es importante, de demócratas, cambia el escenario, pero no es casualidad que sea ese estado el que salvó la carrera presidencial de primarias de Biden en el 2020. Estaba muerto, había perdido casi todo, andaba de quinto en algunas, y la conquista, gracias a Claiborne, del apoyo que le dio Claiborne en Carolina del Sur a Biden, lo dejó vivo para que después se moviera ese ajedrez y ese dominó como se movió ya en el Super Tuesday, ¿no? Que terminó siendo, digamos, el empujón ante un avance de Bernie Sanders que el status quo demócrata dijo, con este candidato vamos a perder, hay que buscar a uno de consenso, a uno más potable, y ese potable no fue otro sino Joe Biden. Un poco de historia reciente, pero para decir que Biden también está moviendo las piezas, los resortes institucionales para, por si acaso pasa algo, se le sale una rueda a la carreta, tengo elementos como para garantizar mi permanencia como abanderado a la reelección en 2024. Eso es lo que yo diría por ahora interesante del escenario demócrata. No sé si tú tienes algo más. A mí lo curioso de este escenario demócrata es que Robert Kennedy Jr. En algunas encuestas está 20% 60%. O sea, si bien la clara mayoría está inclinándose hacia Biden, insisto, falta todavía mucha tela por cortar, pero esta irrupción de un candidato que hoy se está teniendo entre 12%, 14%, 16% en algunas encuestas, termina indicando que no hay dentro del mundo demócrata una simpatía absoluta por el caso de Joe Biden. Y aquí agrego un detalle adicional, los niveles de rechazo a la gestión de Kamala Harris son similares a los de Biden. O sea, no es que estás acompañado de una fórmula vicepresidencial en donde tu vicepresidente brilla tanto como tú o brilla más que tú. Simplemente esta señora también lo hunde, también interpretan que puede ser el mismo poder en las sombras. Sí. Entonces, no hay gran diferencia y eso probablemente termine siendo pesando. Aquí hay un elemento adicional y yo pondría, dos elementos adicionales. En corto, el tema del techo de deuda, que se rodó para el 5 de junio, el deadline para poder acordar temas de techos de endeudamiento, porque si no, bueno, entraría en default el gobierno norteamericano con algunas cosas. Y el planeta, eso es una bomba de tiempo a nivel global. O sea, exactamente. Desestabiliza la economía global. Y lo segundo, si bien no hay consenso y estás en una situación media blanda, que sí, que no, pero es un país que está en recesión, es un país que ha dado una cantidad importante de señales, primero de una alta inflación en comida, en servicios, con una crisis importante alrededor de todo el tema de casas, disponibilidad de hogares, temas de hipotecas, temas ligados a las tasas de interés, que estás teniendo una especie de bomba de tiempo alrededor de lo que pueda significar las señales de política económica que envía el gobierno de Biden para tranquilizar a su electorado promedio. Cosa que tampoco la termina capitalizando directamente los republicanos, sino que simplemente la gente puede comenzar a interpretar que el gobierno o el sistema los traicionó, no están enviando las señales correctas para que tú tengas calidad de vida y esto termine generando una merma en los niveles de votación. Aquí estamos especulando, pero también en los niveles de surgimiento o no de outsiders o de personas completamente fuera de la caja a estos candidatos tradicionales por ahora, muchos bastante experimentados en edad, por llamarlo de alguna forma, de lo que hablábamos en el capítulo pasado, la gerontocracia. Sí, Osvaldo, un último comentario sobre el territorio demócrata. O sea, ningún presidente en ejercicio, por costumbre, en Estados Unidos es desafiado por contendores internos. Ninguno. El último que lo fue Jimmy Carter, en el año 80, que a la postre terminó siendo, digamos, derrotado por Ronald Reagan. Luego vino, muchos años después, Bill Clinton, se reeligió sin problemas y sin disputas internas, y el caso de Obama, exactamente lo mismo. Es llamativo que a este presidente en ejercicio, a Joe Biden, ya le salgan enanos, ¿no? Le brinquen enanos. Lo digo de manera metafórica, no
despectiva. Eso habla mucho de lo que puede estar, del mar de fondo que puede haber ahí y de que dependiendo de lo que pase, porque falta mucho aún, puedan surgir otros que no sean tan enanos. Eso hay que verlo, ¿no? Está el gobernador de California, lo hablábamos hace unos programas. Falta mucho, pero por ahora eso es lo que hay en el campo demócrata. Donde la cosa es realmente interesante es del los campo republicanos. Vamos a ver los republicanos. En el territorio republicano. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Vamos a comenzar por nombrar a los potenciales candidatos. Obviamente el tío Donald Trump, ¿ok? Nacido el mismo día que yo, 14 de junio, con 76 años. Ese comentario, ¿hay alguna implicación en que Donald Trump y tú nacieran el mismo día? Eso nos quiere decir algo. Vamos a abrir una sección de astrología aquí sí, en el vestuario político o ¿te acuerdas de Orangel y los... Orangel ahí se me cayó la cédula, ¿no? Y los 12 del signo. Damas y caballeros, querido público, querida Venezuela, tengan ustedes muy buenas noches. Otra emisión de los 12 del signo con invitados especiales y con una figura extraordinaria, encantadora y fascinante que tendremos esta noche aquí, en este asiento. Y paso a llamar a los invitados de esta noche. Por supuesto, como ustedes saben, vamos a hablar siempre de los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de... Para los oyentes más jóvenes de este programa, en la televisión venezolana de los 70s y comienzo de los 80s, es decir, hace 50 o 40 años, había un programa muy famoso. Además. En Venevisión había un programa muy famoso, creo que eran los domingos, donde los políticos y las celebridades iban y se exponían ante una cantidad de expertos y que hacían reflexiones astrológicas, una cantidad de paja enorme, que lo que hacía era, digamos, hacer eso. Dar rating. Entretenimiento nocturno del domingo. Después de este disclaimer cronológico de quién es Orangel y su programa Los 12 del signo, o ¿el signo de los 12 o los 12 del signo? ¿Cómo era? No, Orangel y los 12 del signo. Coño, pana, estamos viejos, Ramírez. Viejos. Sí, yo llegué a ver esa vaina en vivo. Es más, me acuerdo que creo que había Piñerú ahí. Creo que había Luis Herrera ahí, creo que había Caldera ahí, creo que había Pérez ahí. Todos pasaban por ahí. Todos, porque era como ¿te acuerdas? Lo que terminó siendo después, años después y más cerca del presente. La silla caliente de Oscar Llanes, la entrevista de Miguel Ángel Rodríguez, todos pasaban por ahí porque eran, el mismo Leopoldo Castillo y el ciudadano Leopoldo Castillo, porque a los ciudadanos, perdón, era el programa que empezó por radio y después se convirtió en televisión, un programa televisivo que eran, digamos, plataformas donde había que pasar por ahí porque eran dominantes y generaban mucha opinión. Vámonos con los candidatos. Entonces, luego tenemos a Nikki Haley. ¿No te gustó esta reflexión? ¿No te gustó esta reflexión televisiva, cronológica, etaria que hicimos sobre Orangel? Claro que me gustó. O mucha paja, ¿no? Bueno, dale. ¿Quiénes son los candidatos en la arena republicana? El tío Donald, la tía Nikki, 51 años. Nikki Haley, recordemos que ella fue embajadora en las Naciones Unidas en 2017-2018. Asa Hutchinson, de 72 años, gobernador de Arkansas, llegó a ser subsecretario de Seguridad Nacional en gobierno 2003-2005, estuvo en la DEA, ha sido representante por Arkansas. Vivek Ramaswamy, presidente ejecutivo de Stripe Asset Management actualmente y consejero delegado de Roivant Science. Larry Elder, de 71 años, nacido en el 52, un presentador de radio, fue candidato a gobernador en California en el 2021. Tim Scott, de 60, senador por Carolina del Sur desde 2013. Y el amigo y el tío Ron DeSantis, actual gobernador de Florida desde el año 2019, de 44 años. Estos son los candidatos. Si ubicáramos a los candidatos en intención de voto, actualmente el promedio de encuestas que tiene Donald Trump le da 53.9% de intención de voto. Ron DeSantis actualmente con cerca de los 22 puntos. Mike Pence, a pesar de que se ha medido, él formalmente no se ha lanzado todavía. Nikki Haley con un promedio cercano al 4.3%, Ramaswamy con 3.8% y Tim Scott con 1.6%. Este es un poco para ponernos en contexto
de quiénes son los candidatos, cuál es su intención de voto actual. Ahora, yo creo que lo que ha sido la comidilla, Edgar, no sé qué opinas, el desastre del No, espérate, lanzamiento. antes que llegues ahí, antes que llegues ahí, yo quisiera decir Entonces, error un par de cosas. 404. Error 404. Antes de dar ese. Antes de que llegues ahí, porque sé que te ibas a meter ahí en el desastre. Yo sé que tú eres trompista y tu corazón te engaña y pervierte tus opiniones. Mira, mi opinión, visto los números, visto la configuración actual de los candidatos, excluyendo, como bien dijiste, a Pence, que es un tipo interesante, es un tipo que tiene cosas que decir, es un tipo que fue vicepresidente de Trump, pero no marca lo suficiente porque, entre otras cosas, tampoco está haciendo mucho para crecer en las encuestas porque ni siquiera se ha lanzado. Pero dicho de manera muy resumida, aquí básicamente dos candidatos. Con mucho cariño y mucho pesar, Nikki Haley no marca lo suficiente. Los otros, que deben ser personas muy honestas y muy honorables, tampoco marcan nada en este momento. Y aquí los dos candidatos importantes son Donald Trump, tu tío, con quien comparte fecha de nacimiento. ¿Y qué día nació DeSantis? ¿No lo sabes? DeSantis nació el 14 de septiembre, unos días después que tú. Coño, cerca. O sea que estamos. Aquí hay un mensaje astrológico, Osvaldo, que no hemos terminado de descifrar. Pero dicho eso, claro. creo que son dos. No es, y lo dijimos en este espacio, no es casualidad que DeSantis sea candidato hoy, luego de ser uno de los grandes ganadores de las intermedias de 2022, dio una paliza en las elecciones en Florida. Eso lo catapultó, le dio un alcance nacional. Recuerdo claramente que después de su reelección en Florida, salieron un par de encuestas, muy probablemente pagadas por él, donde decían que incluso le ganaba a Trump en una eventual nominación republicana. Sin embargo, Trump, como también lo dijimos aquí, tenía que hacer lo que hizo, que es lanzarse mucho antes y lanzarse antes de que vinieran todos los famosos casos de imputaciones, todos los casos que tiene hoy, digamos, en tribunales. Sí, son casos judiciales que de algún modo le permitían caminar la senda de la estrategia de la victimización. Me persiguen porque yo soy el que te defiendo. Me persiguen porque nos robaron porque estoy ganando. Eso es como un primer, digamos, recuento muy rápido y valoración del terreno de los candidatos. Dijimos que Trump iba a hacer eso, era lógico que lo hiciera, y ciertamente yo tenía la noción, quizás por ese triunfo de DeSantis, que las cosas estaban parejas ante una eventual candidatura de DeSantis contra Trump. La verdad es que me puse a ver las encuestas y el promedio de todas ellas, Trump nunca bajó lo suficiente. Es decir, siempre fue primero por mucho antes que DeSantis. Pero en el momento en que a Trump lo imputan, que fue hace muy poco en Nueva York, con el famoso caso del Hush Money de Stormy Daniels, la actriz de películas para adultos, para decirlo eufemísticamente, ocurrió una cosa que se lo leía un comentarista político que me encantó la metáfora, la imagen, es que el poco oxígeno que había disponible para cualquier otro contendiente, otro contendor republicano, lo aspiró, lo succionó por completo Trump. En términos de la atención y en términos de la victimización con esta imputación que ocurrió. Bueno, a ver, Trump estuvo en custodia unas horas ahí en Nueva York declarando, o sea, no fue poca cosa. Y DeSantis no dijo nada, no hizo nada y se lanzó varios meses después. Quizás hay una reflexión ahí sobre si el timing de DeSantis es el correcto. Es un candidato que además, como tú querías hablar ahora, mi otro punto es, se lanzó la semana pasada por Twitter, por un space de Twitter promovido por nada más y nada menos que Elon Musk. Cuéntanos, Osvaldo, cómo estuvo ese evento. Mira, lo primero... ¿Estuviste? ¿Te conectaste? Me conecté. Pero desde el principio, cuando se cayó, o en la segunda tanda después que funcionó. Desde el primer momento, y tú dices, qué nivel de desastre, épico, legendario. Tú eres un tipo militantemente republicano, Osvaldo. O sea, estuviste desde el minuto 1 en el lanzamiento de Ron DeSantis. Claro. Yo sí voto a tiempo, hermano. Yo sí ejerzo mi voto, no como tú que lo pierdes en el correo. Lo mandas por impostel. Mira. Bueno, lo jodido es que ni siquiera puedo votar en Venezuela. Eso sí es lo jodido. Eso sí es jodido. Iba a decir una cosa, pues me voy a abstener.
Tú Pero bueno, te estás autocensurando. me estoy autocensurando Dila, porque dila. es demasiado escatológico el comentario. Pero, A ver, dilo y lo censuramos. Dilo y lo no, censuramos si es muy no, escatológico. ah, Dilo, y cualquier cosa lo censuramos. hay que censurarlo. Coño, ni Ah, siquiera yo me imagino qué vas a decir. sí, imagínate todo lo perverso. Ok, A ver, estuviste en el voy lanzamiento primero. por Twitter Spaces. Casi 20 minutos de desastre, de plataforma caída, de comentarios tratando de arrancar algo, y además con hoy día una compañía totalmente privada que tú dices, bueno, yo controlo la plataforma, controlo la narrativa, y quien supuestamente te está ayudando a ti a potenciar tu mensaje termina metiendo la pata de una manera, yo creo que bastante importante. Que cuidado si termina también siendo la señal de lo mal que puede estar Twitter en relación con ese cambio de manos y esa compra por parte de Elon Musk. Lo segundo, un mensaje bastante malo, a pesar de que a mí me gusta Ron DeSantis y me gusta mucho más que Trump. Insisto, creo que Trump Si tú fueses pasado, norteamericano y republicano como lo eres, ¿tú votarías por votaría DeSantis o por Trump? por Nikki Haley. Pero yo creo que eso lo dices por otra cosa, pero bueno. Qué Nikki lástima que Haley. nuestros oyentes no puedan ver tu expresión facial en este momento Nikki Haley. mórbida cuando te expresas a Nikki Haley. Pero ya va, pero tenemos constancia pública en este bestiario político de nuestros comentarios sobre Nikki Haley en el pasado. Yo no tengo nada que ocultar al respecto. No ocultaremos nada acerca de Nikki Haley. A ver, la realidad es una persona, Ron DeSantis creo que tiene mayor potencial, pero se radicalizó demasiado de cara a tratar de absorber un electorado republicano distinto al de Florida, ¿ok? Tratando de dar ese brinco nacional, que incluso el floridiano comienza a rechazarlo porque dice, pana, este tipo, ¿qué le pasa? O sea, este tipo se está volviendo loco en función de una cantidad de medidas de política pública del Estado para tratar de proyectar su imagen nacional. Mira, Segundo, breaking news. Voy a interrumpir tu disquisición sobre DeSantis. En Radio Televisión Española, repito, que la controla burocráticamente el PSOE. Eso no funciona como en otros países, pero sí hay un control editorial importante. El lettering abajo es la cantidad de votos del Partido Popular y dice el partido ganador de las elecciones. Y las tomas son eso, o sea, ganaron. Curioso, ¿no? Curioso que... ¿no? Y también divertido que en un país esas cosas ocurran, donde un partido tenga un control sobre los medios de comunicación oficiales y reconozcan ese tema, ¿no? No como en otros donde sencillamente invisibilizan no existe la elección. Al adversario. Pero digo, editorialmente Radio Televisión Española, que es muy importante, está diciendo eso, ¿no? Está editorializando eso. Perdón, cierro paréntesis de Breaking News y sigues con DeSantis. Estamos en Breaking News porque esta es la política, señores, y a quien nos está escuchando por primera vez, o nuestros seguidores, saben que nosotros somos unos junkies de la política global. Sigo con Trump y DeSantis. Pana, Trump lamentablemente a partir del episodio del 6 de enero del 2020, 21, perdón, pana, señor, o sea, usted no es un demócrata, usted no tiene ningún talante demócrata, por mucho que no te guste el Partido Demócrata, por mucho que a ti no te gusten ciertas políticas liberales, por mucho que tú te sientas o interpretes como un paladín de la justicia, la realidad es que este señor votó por completo todo su capital. Yo creo que el capital de trascendencia para la humanidad, no el capital que dice yo voy a salvar al país con las mismas políticas públicas que ejercí en el pasado, de fake news, de discriminación, de desinformación, de polarización extrema. Y no sé hasta dónde Ron DeSantis quiere copiar ese modelo, porque interpreta que es lo que puede llegarle a la base republicana de cara a poder obtener la nominación. Y el último elemento... Permíteme un inciso muy breve. El gran problema, Osvaldo, es que la base republicana, olvídate del país en general, la base republicana, la que va a votar en las primarias del Partido Republicano, en su mayoría, más del 60%, piensa que Trump ganó las elecciones del 2020.
lo que se conoce allá como el de Big Lie, ¿no? La gran mentira. Y creen en ese discurso y van a los rallies, a los mítines de Trump, y con camisas y con calcomanías y con banderas que dicen Trump won, o sea, Trump ganó la elección. Entonces, ¿qué espacio, como decíamos hace un minuto, con qué oxígeno DeSantis compite? ¿Con qué marco compites? Porque, y Claro, cierro el paréntesis porque largo, lo primero que hizo Trump con este lanzamiento fallido, yo también estuve ahí, pero en la segunda parte, fui de los que entró después y se me quedó hasta el final. Lo que está diciendo Trump, hay que verlo en sus piezas, en sus nuevas piezas que está publicando en Meta, acuérdate que estaba baneado también ahí en Facebook y en Instagram, es: yo creé a DeSantis. Este tipo iba a perder las elecciones en Florida y con mi apoyo lo ganó. fue la única manera que pudo ganar. Ahora, ¿qué pretende? ¿No? Entonces, ese marco debilita muchísimo, en mi criterio, las posibilidades de un DeSantis que tiene un electorado que, repito, en más del 60%, según el último número que había hace rato, sigue comprando la mentira de Trump. Perdón para mis amigos venetrumpistas o, ¿cómo es que es? Magasolanos, que creen que Trump ganó. Trump no ganó las elecciones, no las ganó. Las Claro, perdió, ya sabemos cómo fue. Pensilvania, Arizona, Georgia, etc. Difícil para DeSantis. Perdón, cierro mi paréntesis. no, y es excelente el inciso, porque al final tú lo que estás teniendo, y aquí viene probablemente la única oportunidad de tener oxígeno por parte de DeSantis, es que no logre imponerse la narrativa de victimización que puede haber con Trump, sobre todo con estos casos en la justicia, impuestos por una parte, el caso de Stormy Daniels, el caso, por supuesto, que no está cerrado del asalto al Congreso, que yo creo que realmente es el que va a pesar más o que puede pesar más. Cuidado que esa es la única oportunidad que pueda tener DeSantis, entendiendo que tiene que comunicar asertivamente en el tiempo correcto. Has dejado pasar demasiado. Por mucho que no quieras comerte a tu padre político, porque yo creo que si hay algo importante ahí también es el apoyo que Donald Trump le dio a DeSantis para ganar su primera elección y también la segunda. Sí, claro. Y esa quizás es la única oportunidad, entender que como en esos mitos griegos, que el hijo tenía que comerse al padre, ¿ok? Simplemente tener que hacer lo necesario para también tratar de hacer ver al republicano moderado que tú eres la única opción, porque probablemente la mayoría del seguidor trumpista termina siendo un tipo ya que entró a un nivel de radicalización importante, de ceguera, al pensar que Donald Trump ganó una elección en el 20, o que simplemente le robaron la elección, o pensar que estuvo correcto tratar de asaltar el Congreso, más otros detalles, tratar de revertir las creencias de esa base puede ser prácticamente imposible. Entonces te toca apelar al medio, te toca apelar, cuidado si al demócrata descontento con el gobierno de Joe Biden y que no le gusta a nadie, para una especie de swinger vote, que se venga ese voto desde el mundo demócrata o de ese mundo independiente, que es bastante amplio. Recordemos que en Estados Unidos, si bien hay dos partidos dominantes, la realidad es que es muy variopinto el espectro político de gente que simplemente sigue o no cree en estos dos partidos tradicionales. Sí, hay sectores moderados, hay sectores más progresistas, hay sectores radicales en el lado demócrata y también en el lado republicano. Pero fíjate, Osvaldo, varias cosas interesantes que dijiste, aunque ya nos falta poco porque tenemos rato hablando. Todo un tema que nos da para año y medio de conversación y estoy seguro que vamos a hacer varios especiales sobre Estados Unidos. El primero es que el calendario beneficia a Trump porque uno de los casos, tan solo uno, que es el de Hush Money, el de Stormy Daniels, por cierto, caso por el cual ya Michael Cohen, que era abogado de Trump, ya pagó cárcel, no es un detalle menor ese. Las audiencias del juicio comienzan en marzo 24. Es decir, la cantidad de noticias que se van a generar en torno a ese juicio van a hacer que, sigo con la metáfora del oxígeno, cada vez sea menos el aire que pueda respirar DeSantis. La tiene complicado. Y fíjate otra cosa que sucede con esta radicalización vamos a llamar de los trumpistas, más que los republicanos, que dicen que el partido republicano ahora es el partido de Trump. Este caso reciente por el que condenaron a Trump, el del famoso presunto abuso sexual de, ¿cómo se llama esta señora? Jean Carroll. Lo que hace es, en vez de debilitarlo en su base, o en general en el espectro republicano, lo endurece aún más e incluso potencia. Yo he visto las encuestas recientes de las últimas 3 semanas, y Trump, lejos de mantenerse por lo menos o bajar, no, ha subido.
lo que te dice es que más bien eso lo que hace es potenciar, eso radicaliza aún más el escenario. No se nos olvide, por ejemplo, que el caso de Stormy Daniels es un caso donde los fiscales, que son figuras de elección en los Estados Unidos, son demócratas de Nueva York. Entonces, todo eso ayuda a que la cosa se radicalice y se ponga más espesa y ayude a un Trump cuyo oxígeno, es de víctima. Cuya leche materna es esa, es la pelea, es el conflicto, es el grito, es la confrontación, ¿no? Eso es como un poco lo que el escenario marca, por lo cual yo lo veo, falta mucho, pero le pone el mundo muy chiquito a DeSantis. Y sobre su lanzamiento, comparto un desastre, le hicieron spin, él quiso decir que él reventó el internet por toda la gente que estaba conectada y lo que se demostró es que sencillamente estaba mal hecho lo que se hizo, de hecho fue anticlimático, y lo que destaco es no solo lo que dijo en ese Twitter Space, sino también en la entrevista que hizo posterior en Fox, que ya ahí fue una entrevista más clásica, el mismo discurso, plano, sin mayores novedades. No hay nada que emocione. No, pero más allá de eso, no introdujo ningún elemento novedoso, ningún elemento nuevo que comience ya a plantearse, bueno, ¿por qué tú sí y Trump no? Porque hoy está medianamente polarizada esa elección, aunque hay un candidato realmente hegemónico. Y tú también dijiste varias cosas que se suman a ese eventual calendario de victimización, radicalización, polarización. O sea, estamos hablando de un caso apenas, que es el del hush money. Pero faltan otros casos que en la medida que vayan saliendo, vayan llegando a estadios de judicialización, van a seguir ayudando a Trump en ese marco. Más allá del resultado jurídico de eso, que hay que verlo, puede tardar mucho tiempo. No hay quien ya no haya dicho que, bueno, podemos elegir un presidente que después sea condenado, cosa inédita y rarísima en los Estados Unidos. De hecho, Trump es el primer expresidente imputado penalmente en la historia de los Estados Unidos. Pero mi análisis hoy, mayo, proyectando a noviembre 24, es que el espacio para crecer de DeSantis es muy pequeño. Y sí, concuerdo contigo en que puede tratar de ir a demócratas descontentos, pero es que su lenguaje anti-woke, que es una palabra que yo no termino de entender, de verdad, me la explican y no termino de entender. Yo no la comprendo. El anti-woke, la guerra cultural, como se conoce ya, bueno, eso también aliena a los demócratas, entonces te estás restando aún más espacio del poco que ya tienes. Entonces a DeSantis no lo veo bien. Creo que Trump, visto hoy, proyectando hacia el futuro, por lo menos en mediano plazo, lo veo demasiado fuerte como para que DeSantis logre robarle terreno. Veremos, las cosas pasan. Estos señores tienen edades muy avanzadas. Eso también pueden ocurrir episodios tanto de un lado como del otro. Me refiero al demócrata como al republicano que trastocan todo el escenario. Cisnes negros. Pero con lo que tenemos hoy, con la información que hay, con las estrategias que ya conocemos, con los números divulgados, con las tendencias que apreciamos, eso es como lo que veo por el momento. Pero tenemos que hablar mucho más de Estados Unidos en episodios subsiguientes, ¿no? Claro. Vámonos a la bestia. Las bestias de la semana. Erdogan. Yo coincido. Muy a mi pesar, es la bestia de la semana. Es la bestia. Pero si quieres que diga alguna distinta, para no repetirnos. La UCB con sus elecciones para hablar del micro mundo. Qué desastre, pana. Es vergonzoso eso. Cómo se mojan misteriosamente 70,000 papeletas, porque ahí hay unas agendas que claramente están tratando de decir que las elecciones manuales son vulnerables y por eso siempre tienes que estar con armando el expediente para lo que viene, impugnaciones en TCJ, primarias, etcétera. Pero tú te vas a quedar con Erdogan como la bestia. ¿Te quedas con él? Sí, claro. Yo voy a decir, aprovechando y mi subbestia es la elección de la UCB. Ok, bestia y subbestia, está buena esa categorización. Yo voy a decir que dije Erdogan porque me parece que sigue siendo la bestia, pero si me toca escoger otra para no repetirnos, no voy a decir que es Núñez Feijóo, que es un gran ganador hoy, por lo que estoy viendo en las pantallas españolas, sino es Díaz Ayuso. O sea, no solamente cómo llegó, cómo se transformó, cómo le ayudó a la pandemia, cómo ganó en el 21 y cómo ahora renueva y consolida su liderazgo en la Comunidad Autónoma de Madrid en el 23, sino que se va a convertir en una sombra muy peligrosa para Núñez Feijóo. Cuidado con eso. Yo la pongo allá como la bestia de esta semana. Para cambiar de Erdogan, ¿no?
por lo menos a estas jevas la votaron en un marco mucho más democrático y mucho más abierto. Totalmente. Vámonos a lo que recomendamos. Lo que recomendamos. ¿Qué recomiendas? Mira, vale, hoy termina una serie espectacular que se llama Succession. Sin spoilers. Spoilers, la historia de la familia Roy. Ok, cuarta temporada. Dije que sin spoilers, ni siquiera, no me digas nada. Te voy a decir 4 cosas no más. La primera que es excelente serie para entender lo que significa tratar de alcanzar el poder cuando la gente no tiene las competencias para ejercerlo y simplemente estás en la búsqueda del poder por el poder mismo. En algunos casos resultando bastante risible los niveles de ineptitud para justamente alcanzar el poder o mantenerlo. Lo segundo, papelazo espectacular para mí de 3 personas. La primera es, por supuesto, el gran... primero la hija, yo creo que parto por ahí, que es Siobhan Roy, el papel lo hace Sarah Snook. Luego el hermanito pequeño de Macaulay Culkin, Kieran Culkin, okay, como Roman Roy, una persona que creo que lo ha hecho bien, de manera bien espectacular. Y tercero, el patriarca Brian Cox, Logan Roy, un tipo déspota. No, es un caballo, pero es un caballo como actor, es un caballo. Caballazo, pana, pero un tipo que logra transmitirle al personaje todo lo que implica hacer todo lo necesario para él estar en el poder, porque simplemente interpreta que sus hijos son unos perfectos ineptos. Hasta que sucede un evento en esta cuarta temporada que le da la vuelta a toda la narrativa y terminas viendo el clásico juego primero de alianzas entre ellos y otros personajes, pero luego también el juego de las traiciones. En ese juego de traiciones, vamos a ver cuál es el desenlace hoy. El capítulo de hoy promete, va a ser cerca de 1 hora y media, pero promete, yo creo que hoy se termina la serie. Hoy termina la serie. Pero digo, no hay próximas temporadas. Hoy termina la serie. Hoy termina la serie. 4 temporadas. O sea que la puedo maratonear completa sin problema a partir de mañana. Yo no la he visto, yo no he visto ni un capítulo. La tengo en mis listas de hace mucho rato, pero bueno, tú sabes que siempre hay listas. Es correcto. En algunos momentos la serie se pierde mucho en la jerga clásica de casa de bolsa, de inversiones, etcétera, en comentarios, sobre todo segunda, tercera temporada. Hay un evento interesante trayéndonos a nuestro tema político. Uno de los hijos decide ser candidato presidencial. Pana. Ya, pana, ya me la vendiste. Desastre. Ya subió en las prioridades en mi lista. Ya la voy a ver. Señores, véanla. Excelente. Esa es la Succession, recomendación de esta muy semana. Bien. ¿Y tú qué tienes? Yo tengo 2, pero voy a preguntarte por la primera a ver si la compartes. ¿Escuchaste el último disco de Metallica? Por supuesto, 72 Seasons. ¿Y qué opinas? Pana, me encantó volver a escuchar una Metallica con largos tracks, canciones de 6, 7 minutos. No, la canción más larga de ellos está en este disco, de 11 minutos. Inamorato se llama. El pana, excelente, en serio. De hecho, ya hay... O sea, puedes compartir conmigo esa recomendación, 72 Seasons de Metallica. 72 Seasons de Metallica, conciertos, un back-to-back en donde se están tirando unos playlists, no sé si vas a ir a alguno. Si lo por supuesto. ¿O qué creías? No, porque yo no puedo dudar de eso. Bueno. Mientras tanto, aquí veremos a los embajadores del vallenato con los diablitos. Y a Olga Tañón, ¿no? Me imagino que... Y a Olga Tañón por 90ª vez. Mira, esa recomendación es la primera mía, contigo. que la comparto. El disco, me encanta el sonido de Metallica en este disco, es un camión. Ellos tienen una estrategia de hace rato de lanzar varios singles, varios singles, ya pues, casi que escuchas la mitad del disco antes de que lo estrenen. No todo me gustó al principio, pero típico que te vas, ¿no?, acostumbrando al sonido. Me parece que es brutal el disco. Muy bueno, recomendable. Aquí saben que en el bestiario hay headbangers, así que no podemos dejar de
se nos pasó esa, porque el estreno fue hace rato, fue en abril creo que salió el disco y se nos pasó un rolling entre las piernas. Pero mi recomendación hoy es un libro que estoy empezando, valga decir que no lo he concluido, pero que es bien interesante. Se lo agarré en un podcast a Jon Favreau, que es el de estos de, ¿cómo se llaman los Crooked Media? ¿Cómo se llama? Ellos tienen un podcast bien famoso. Tienen hasta un show en HBO. ¿Cómo se llaman ellos? Ya te digo. Bueno, pero más allá de eso, él tiene otro podcast de Crooked Media que se llama Offline. Que son temas sobre cómo nos hemos pervertido con las redes, la atención. Ahí conocer, por ejemplo, el libro de... Tienen America Dissected, tienen Hysteria. Missing America. Más famoso es otro. Pop Save the People, ¿no? Pop Save America. Pop Save America. Ese fue como la semilla de todo. Ese. Pero Jon Favreau, que era el que escribía los... Pop Save America. Jon Favreau, que es como el líder de ese grupo, de Crooked Media, quien era el escritor de discursos de Obama, de la administración de Obama, en su podcast de Offline, que también está ahí, se los recomiendo, pero no es parte de la recomendación oficial, habló de un libro que se llama Traffic, que lo compré, lo estoy comenzando a revisar. Es un libro que salió ahorita, en mayo, muy reciente. El 2 de mayo salió, se llama Tráfico, lo escribe Ben Smith, y es como la historia del online y de la viralización, ¿no? Todo el tema por pelear por generar más tráfico, más visitas, más clics. La génesis de eso, cómo empezó, ¿no? Desde los orígenes, desde los pininos del internet, como no lo conocíamos en esos tiempos, a lo que es hoy. Muy interesante, vale la pena. Escrito, está en inglés por ahora todavía. No conozco traducción, pero el libro que muy didáctico. Se llama Traffic Genius Rivalry in the $1 billion race to go viral. Es la historia de cómo el tráfico generó en la carrera del $1 billón para hacerse viral. Que es el mundo real de hoy, ¿no? Cuánto tráfico generas, cuántos likes, etcétera, ¿no? Muy interesante ver la génesis de eso. Y es mi recomendación, mi segunda recomendación. Y creo que por ahora prometimos hacernos un capítulo de 45 minutos y ya vamos por más de una hora. Es inevitable, Osvaldo, que tu sabiduría impregne este podcast y que yo aprecie escucharte y no detenerte y no interrumpirte o interrumpirte lo menos posible, y se nos va el tiempo, pero la verdad es que son temas. Lo de España, yo no pensaba hablar de eso, pero creo que es interesante. Creo que hay que mojarse con la elección española pronto porque hay muchas cosas interesantes que decir. Lo de Ecuador, creo que habrá que hacer un capítulo especial de las elecciones de agosto 2023. Y ya, bueno, ya de Turquía sabemos qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué tipo de joropo viene allá? Es así. Bueno, señores, para nosotros fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo bestiario. No, antes que despidas, porque ya pasamos una hora, así que tengo licencia para matar, licencia para hablar un poco más. Quiero anunciarles, y voy a hacer eso como un acto de compromiso público, para que no se raje, para que no arrugue. Hemos decidido hacer un par de episodios paralelos, ¿no? Spin-off, como se conoce, donde vamos a invitar al célebre, siempre bien ponderado y queridísimo amigo de esta casa, Nelson Eduardo Bocaranda, sobre dos temas. Uno prometidísimo y nunca cumplido durante su tiempo in office, como se dice, que es sobre social media, y otro programa sobre inteligencia artificial. Sí, dos super tópicos, dos super temas, donde, bueno, vamos a tomarnos un tiempo en prepararlo, en ponernos de acuerdo con la agenda multiempresarial, multidestino, multigeográfica de Nelson para ponernos de acuerdo, pero esperemos que este año ese par de episodios tengan vida y sean parte de los episodios de Bestiario Político. Entonces, Nelson, comprometido, pública, en privado ya lo hiciste, ahora públicamente, sin que estés aquí, te jodiste, ¿verdad? Tienes que hacerlo y grabarlos con nosotros, así que bueno, esperemos que este año los podamos sacar, sobre todo en el segundo tema, ¿no? Que es tan actual y va tan rápido y genera tantos miedos y tantas aprehensiones. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Bueno, señores, los queremos mucho. Nos vemos en el 59. ¿Por qué tú siempre dices eso de que los queremos mucho? Bueno, porque la gente hay que quererla. Para que no me acusen de insensible.
Bueno, con esa camiseta rosada que tienes puesta hoy, yo diría que estás demasiado sensible hoy, pero No además, es rosada. además, Osvaldo, te tengo otra noticia y también lo voy a Es hacer. fucsia. ¿Tú te acuerdas de aquel personaje, el gordito de la camisa rosada? ¿Te acuerdas de ese personaje? Por supuesto. No sé por qué te veo hoy y pienso en él. Por Ok. cierto, era papá de una amiga mía en bachillerato, pero bueno, ajá, X. Apareció una nueva oyente, Osvaldo, que nos va a hacer un regalo. Bueno, te tengo una Wow. sorpresa. Nos va a hacer un regalo. Supuestamente dijo, ¿cómo es posible que mi programa favorito de política, hecho por dos panas, es decir, tú y yo, tenga esa clase de bodrio como introducción hecha con inteligencia artificial? Es lo que hay. Entiendo que nos va a regalar una locución, no lo sé. Estás comprometida, no voy a reservar tu nombre por ahora, pero de los 4 oyentes que teníamos, apareció una quinta. O sea que estamos creciendo en audiencia, en territorios y en alcance, brother. ¿No? Veremos. Nos Escucharemos. fuimos. Dale. Nos fuimos, chao. Auf Wiedersehen. Un abrazo. Bestiario Político. Un podcast que analiza la política de manera global y hace un compendio de esas figuras que, como bestias, buscan, influyen o controlan el poder. Conversaciones, a veces profundas, a veces no tan serias, de dos profesionales de la política. Edgar Gutiérrez, consultor y estratega político, y Osvaldo Ramírez, director de ORC Consultores. Bestiario Político.